El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra de Dios. Póngase sobre sus pies acá y con reverencia vamos a leer el texto que usamos como base para escuchar la bendita palabra de Dios bajo el título Abducidos. Ese fue el título que le colocamos. Esta es la segunda parte. Libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo número 1. Allí les invito a que escuchemos la base bíblica de esta disertación. Hechos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 7 al 11. 7, 8, 9, 10 y 11. Escuche con atención la bendita palabra de Dios. Él le respondió: a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Cierre ahora su Biblia y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que por el poder del Espíritu Santo Él nos haga entender su palabra espiritualmente. Que esta palabra que va a ser explicada, que va a ser expuesta, penetre nuestros oídos, nuestro corazón, y que nosotros podamos asimilar espiritualmente lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Cierre sus ojos y acompáñeme a orar. Padre celestial, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por permitirnos poder escucharla. Señor, haz que tu palabra recorra los aires y llegue, Señor, a los oídos y al entendimiento de todo aquel que pueda oírla. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de obstrucción, todo demonio inmundo. En el nombre de Jesús lo atamos ahora por la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Señor, que la luz de tu palabra ilumine todo nuestro ser, espíritu y alma, todo nuestro cuerpo espiritual, todo nuestro ser sea bendecido por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. La vez anterior estuvimos haciendo una exposición de este tema que tiene que ver es con el arrebatamiento de la iglesia, bajo el título Abducidos, y solo pudimos exponer el primer punto. Tomamos como ejemplo la manera como Jesús mismo fue abducido, fue tomado, dice el texto. Así lo tradujeron nuestros traductores, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Pero en el año 1569
que fue cuando se hizo esta traducción, la palabra abducido no existía. Esta palabra vino a existir, fue mucho después, finales del siglo XIX, cuando se empezaron a presentar una serie de fenómenos paranormales y la ciencia no los podía explicar. Se dio a la tarea de investigar estos fenómenos y concluyeron entonces que lo que estaba sucediendo era un fenómeno que tenía por nombre, lo denominaron abducciones. Explicamos la semana anterior que este tipo de experiencias la han vivido desde el comienzo de la humanidad prácticamente los seres humanos. Estos seres o entidades que hoy se le llaman alienígenas o extraterrestres, en realidad son seres demoníacos, son espíritus inmundos que están interesados en la sexualidad del ser humano y están interesados en la genética del ser humano. El movimiento, podemos decir, sociológico o tal vez religioso, este fenómeno llamado la nueva era ya tiene una explicación para que cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, el mundo entero entienda por qué de estas desapariciones. Todo eso lo estuvimos explicando la semana pasada. El mismo Jesús fue tomado, dice el texto bíblico, fue abducido y fue llevado a la presencia de Dios el Padre. Explicamos cómo este fenómeno en realidad fue un fenómeno interesante, fue un fenómeno glorioso que le permitió a Jesús pasar de un estado material, de una dimensión natural, física, las dimensiones de la materia, a una cuarta dimensión, una dimensión espiritual, que es donde vive Dios y todos los seres espirituales que existen. Eso lo estuvimos explicando la semana pasada. Si usted está interesado en aprender más sobre este fenómeno que hoy vamos a terminar de explicar, usted inscríbase, suscríbase a nuestro canal Rema-al-Medio TV.net, y bajo el título Abducidos usted va a encontrar allí esta disertación acerca de estos fenómenos. El fenómeno entonces de las abducciones que el mundo conoce y les ha llamado encuentros del primer tipo, encuentros del segundo tipo, encuentros del tercer tipo y encuentros del cuarto tipo, son fenómenos que son generados por seres espirituales de maldad, espíritus íncubos y espíritus súcubos que están interesados en la sexualidad humana, en la capacidad de reproducción que tiene el ser humano. Y también están interesados en la genética del ser humano. Al parecer, el hijo del diablo, este engendro de Satanás llamado el anticristo, parece que va a ser el producto de fenómenos científicos que tienen que ver con la genética humana, con la reproducción humana. El anticristo es el hijo del diablo y va a aparecer aquí en esta tierra en los días de la gran tribulación. Y será una especie de líder universal, un líder político, económico, militar, un líder que controlará el mundo entero por 7 años. Y este será un personaje que su ser espiritual, su parte espiritual, va a proceder del mismo abismo del infierno, pero su cuerpo, lo más seguro es que sea el producto de una manipulación genética. Una manipulación genética. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí esto que estoy explicando? Me gusta saber que estoy hablando con gente entendida, no con gente que anda por las nubes, con gente entendida. Gloria a Dios.
Y es que los creyentes tenemos la mente de Jesucristo, tenemos la mentalidad de Jesucristo. Y por eso podemos entender la palabra. Bien, este primer punto nosotros lo terminamos con 3 preguntas. 3 preguntas específicas que las respondimos. Pero voy a retomarlas para nosotros reiniciar, para nosotros continuar con nuestros otros puntos de disertación. ¿Cuáles fueron estas 3 preguntas? Escúchenlas. Por favor, vamos a recordar las 3 preguntas del punto número 1 que la semana pasada expusimos. ¿Experimentará la iglesia una abducción colectiva? ¿Experimentará la iglesia una abducción colectiva? Dijimos que sí, ¿verdad? Dijimos que sí. La iglesia también será tomada. La iglesia será arrebatada. ¿Cuántos creen eso? Por supuesto que esta es una doctrina que la han cuestionado aún mucho dentro de los círculos cristianos evangélicos. Esta doctrina, al igual que la doctrina del ayuno, la doctrina de la santidad, la doctrina de los diezmos, ha sido muy cuestionada. Y nosotros sabemos, con toda certeza te lo puedo decir, que todo aquel que se opone a estas doctrinas, esto viene del mismo corazón del diablo. Porque es el diablo el que le trata de enseñar a la gente que no tiene que diezmar. Porque sabe que una de las columnas fundamentales para el sostenimiento y proyección de la iglesia es que la iglesia sostenga la obra misionera, sostenga la obra evangelística. Y esto se hace con plata, esto no es solamente con oración, con ayuno. No, aquí hay que pagar agua, recibo de servicios públicos, aquí hay que pagar una nómina, aquí hay que pagar servicios, gastos de funcionamiento. Y si el pueblo no es entendido de estas cosas, Satanás se va a salir con la suya. Porque la obra de Dios se va a estancar y no va a poder proyectarse. La misión de la iglesia no se va a poder completar. A su nombre de Él. ¿Por qué atacan la doctrina de la santidad? El mismo diablo sabe lo que el Señor en su palabra ha declarado. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo viene por una iglesia santa, no por una iglesia mundana. Viene por una iglesia santa. Y si la iglesia se casa, se enamora con el mundo, se hace enemiga de Dios. Y en el momento del arrebatamiento, todos estos que tienen nombre de iglesia, pero que en realidad son una compañía de gente muerta espiritualmente, se van a quedar aquí. Créalo, porque no hay segundo viaje, mi amigo. No hay segundo viaje, mi hermano. No hay una segunda oportunidad. Nada más hay un solo viaje. Así que asegura tu tiquete. ¿Por qué atacan la doctrina del ayuno? ¿Sabe por qué la gente no ayuna? Y se oponen a esta doctrina con sus argumentos ficticios tomados de la Biblia, fuera de contexto. Mira, Satanás sabe que si hay un creyente que no ayuna, no tiene poder espiritual para contrarrestarlo. No lo tiene. No tiene ni siquiera poder espiritual para mantener dominados los deseos de sus pasiones pecaminosas. No tiene poder. Un creyente que no ayuna no tiene poder espiritual. Son pocos los amenes, son pocos los amenes. Pero ¿sabes qué? Esto es cierto. Entiéndelo. Si tú no ayunas, no tienes poder espiritual ni siquiera para controlar tu naturaleza caída. No lo tienes. Tú puedes aparentar que hablas lenguas, que echas fuera demonios y todas estas cosas, pero esto no te garantiza una vida de victoria sobre el pecado. Satanás sabe estas cosas y por eso es que coge e inspira a algunos maestros para decir, para enseñar que tú no tienes que ayunar, que eso fue en la dispensación pasada, que la Biblia nada más habla de 4 ayunos para el pueblo de Dios. No ayunes y verás a ver cómo vas a terminar, mi amado hermano. No ayunes para que veas.
Esto es experimental, esto no es solamente una teología, esto no es una doctrina, es que esto es algo que tienes que experimentarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en fin, otras doctrinas que son fundamentales, como esta, la del arrebatamiento de la iglesia, también la cuestionan, porque es que saben, el mismo diablo lo sabe, que quienes van a ser arrebatados va a ser un remanente fiel, un remanente fiel. Hay muchos cristianos que tienen nombre de que viven, pero están muertos hace rato. Son, como Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes son torta volteada. Se envejecieron aún en su pecado y ni se enteraron de eso. Los que se van con Cristo es un remanente, mi amado hermano. No son los miles de millones que dicen que son cristianos, fans de Jesucristo, dedito arriba en las redes sociales. Los que se van con Jesucristo son aquellos que viven en perfecta obediencia, en comunión, en santidad, llenos del Espíritu Santo de Dios. Esos son los que se van, un remanente. Satanás lo sabe, y por eso es que está interesado de sacarte de esa lista, sacarte de esa lista. Así que ojo, el diablo te está velando. Y si no te has dado cuenta, te voy a abrir los ojos para que entiendas. El diablo te está velando. Y lo triste es que ni siquiera te has dado cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Alaba a Dios si puedes, mi hermano. Alaba a Dios si puede. Alaba a Dios si puede. Alaba a Dios si puede. La segunda pregunta, ¿cómo dice? ¿Qué poder o entidad realizará esta adopción de la iglesia? ¿Qué poder? ¿Qué entidad? Sabemos que es el mismo poder, la misma entidad, el mismo ser que se llevó a Jesucristo, que tomó al Señor Jesucristo. Y aún a otros más en la antigüedad. La Biblia dice que Enoc fue un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó antes del diluvio universal. El profeta Elías sirvió al Señor como profeta a su pueblo. Y hubo un momento en que Dios se lo llevó en una carroza espacial, en una merkabá. Se lo llevó Dios. Así que esto no es nada nuevo. Pero Satanás tiene poder también para imitar la obra de Dios. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ayunar 40 días y 40 noches, Satanás se le apareció allá. Y Satanás tomó a Jesús de allá del desierto de Judea, en el sur de Jerusalén, bien alejado de la capital de Jerusalén, y lo transportó, se lo llevó y lo elevó, lo suspendió hasta llevarlo al lugar más alto del templo. Se calcula que eso más o menos eran entre unos 12 y 15 metros de alto. Y Satanás lo elevó y le ofreció la gloria del mundo. Y le dijo: todo esto te daré si postrado tú me adoras. Y ahí fue cuando el Señor lo reprendió. Y lo reprendió por la palabra y le dijo: espérate, diablito. Tú no sabes con quién es que estás hablando, porque ese sí tiene derecho a decir eso. Tú no sabes con quién es que estás hablando. Estamos hablando nada más y nada menos con el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, aún de él mismo. Pero el diablo no respeta pinta y se dirige a él y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, como para tratar de meterle duda, incredulidad a la mente humana del Señor. Pero Jesús le dijo: espérate, te voy a jalar al respeto, mi amigo. Mira bien a quién es que le estás hablando. Al Señor tu Dios solo adorarás y a Él servirás. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Me ves aquí vestido como humano, pero no te olvides quién soy yo. Yo soy tu Dios, yo soy tu creador, mi amiguito. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca habías visto esa perspectiva, ¿verdad? No la habías visto.
a Satanás. Al Señor tu Dios, o sea, a mí, amiguito, a mí es el que me tienes que adorar. Gloria al Señor. Entonces sabemos, esa entidad o poder que va a arrebatar a la iglesia es el mismo Espíritu Santo de Dios, el que resucitó a Jesús de entre los muertos y el que también va a resucitar a los muertos el día del arrebatamiento y va a transformar a los que están vivos, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos allí en la presencia del Señor. A su nombre, a su nombre. La tercera pregunta, ¿cómo dice? ¿Qué tipo de abducción experimentará la iglesia? ¿Qué tipo de abducción? ¿Qué tipo de abducción? La ciencia ha dicho que nada más hay 4 tipos. Nosotros vamos a experimentar el 5.º tipo. El 5.º tipo de abducción, porque el Señor no nos va a arrebatar para hacer pruebas científicas con nosotros, para implementarnos chip de control magnético. No, nada de eso. Él nos va a arrebatar para liberar a la iglesia de los juicios de la gran tribulación que vienen sobre esta tierra. Para eso es que Él nos va a arrebatar, para celebrar con Él allá en el cielo 2 eventos: el juicio o tribunal de Cristo, un tribunal de recompensa para todos aquellos que sirven hoy al Señor. Los va a recompensar, los va a dignificar por su labor, los va a empoderar en su reino. Y segundo, para celebrar una boda mística, una boda espiritual. Hoy la iglesia es la desposada del Cordero de Dios. Allá se consumará el matrimonio en un evento que se llama bíblicamente las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Aquí estamos desposados con el Señor, allá nos casaremos. Alabado sea el nombre del Señor. Y a su nombre. Dale un aplauso al Señor, hermano. Alabado sea Dios. ¡A su nombre! Es para eso. No es para hacer pruebas científicas con nosotros, como si lo hacen los demonios con todos aquellos que abducen. No. Es para glorificarnos, para empoderarnos, para dignificarnos, para unirnos espiritualmente para siempre con Él. Alabado sea Dios. Así que si es para eso, bienvenida a esa abducción. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Señor, ven pronto. Y ese debe ser nuestra oración. Ese debe ser nuestro clamor. Señor, ven pronto. Arrebátanos ya, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, tenemos entonces allí la respuesta a estas 3 preguntas. Los otros 3 puntos que explican este fenómeno están aquí en nuestras notas. Pretendemos explicarlo. Señor nos dé tiempo, nos dé gracia y nos dé entendimiento para recibir esto, para recibir palabra de Dios. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Esa explicación la hemos basado en 3 puntos, 3 claves que tomamos de 3 vocablos que aparecen en el pasaje de estudio. El segundo de ellos entonces, nuestro segundo principal, punto principal, ¿cómo dice? Una nube. Una nube. Dice que Él fue arrebatado en una nube. El Señor fue tomado y envuelto en una nube. Punto 3. En el cielo. En el cielo. La expresión dice que ellos lo vieron desaparecer en el cielo. Pregunta, ¿cuál cielo? Porque es que la Biblia habla de más de un cielo. La Biblia habla de más de un cielo. ¿Cuál será? Y el cuarto y último punto, ¿cómo dice? Así vendrá. Así vendrá. Parucía. ¿Sí? Así vendrá. Hay una expresión
que está asociada con esta palabra. Así vendrá. El verbo que se usa allí es tomado de 3 expresiones diferentes en el idioma griego. 3. Una de ellas es parusía, la expresión parusía. Pero les recuerdo, cuando usted lee la Biblia, que Cristo viene, que Él vendrá, usted tiene que saber a cuál de las 3 expresiones se refiere esa venida. Porque hay una venida por la iglesia y hay una venida con la iglesia. Te lo voy a explicar. Hay una venida por la iglesia. Él viene por la iglesia. Vendrá por la iglesia. Pero hay otra venida que no viene por la iglesia, sino con la iglesia. ¿Estás entendiendo, hermano? Hay un mensaje ahí en el canal que tú puedes verlo. Se llama Gran Confusión. Y explica con profundidad cuando la Biblia dice que el Señor vendrá, que el Señor viene, ¿a qué venida se está refiriendo? Y muchos entiendan y no se confundan, porque hay gente que no sabe distinguir una cosa de la otra. ¿Qué es lo que nosotros ahora estamos esperando con relación a la venida del Señor? Estamos esperando que el Señor venga por la iglesia, no con la iglesia, sino por la iglesia. Alabado sea el Señor. A su nombre, a su nombre. Vamos entonces en profundidad a nuestro segundo punto. Una nube. Una nube. Una nube. Dice que cuando el Señor estaba siendo tomado, ahí apareció una nube. Y esta expresión ha servido de inspiración para que muchos escritores cristianos, músicos incluso, hayan compuesto cánticos como este, por ejemplo. Un cántico que se cantaba mucho en las iglesias cristianas evangélicas antiguas, históricas. Este coro dice así: en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez, pronto volverá, desde el cielo vendrá y nos llevará. Cristo viene otra vez, pronto volverá, desde el cielo vendrá y nos llevará. Bueno, el coro dice otras cositas interesantes, pero aquí el asunto es que muchos hermanos, compositores cristianos, músicos, escritores de coros cristianos, creen literalmente que el Señor Jesús va a venir en una nube. ¿Me entienden? En una nube. Y eso es lo que dice la Biblia, pero no es lo que significa. Y cuando tú estás estudiando la Biblia, tú tienes que hacer diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que significa la Biblia. Entonces, si yo le digo hoy que Jesucristo, Él no va a venir en una nube como tú y yo la conocemos, un cúmulo o estratocúmulo, como se llaman las nubes, ¿sí? Tú sabes que hay diferentes clases de nubes. Fíjate que la expresión es tan genérica que no nos dice ni siquiera qué clase de nube, sino sencillamente una expresión retórica, una nube. No te dice más nada. Entonces usted, como estudioso, como exégete de la Biblia, usted tiene que saber que hay una diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia significa. Si yo le digo a usted que Jesucristo no va a venir en ninguna nube como tú y yo la creemos, como nos enseñaron estos hermanos que escribieron estos cantos, tú me vas a decir: un momentico, pastor, usted está equivocado, porque vea, agarra tu Biblia y me muestra el pasaje y me dices: por la palabra te pruebo que Jesús va a venir en una nube.
escuchado muchos hermanos que se acercan a mí de esta manera, con esta actitud. Usted se equivocó, usted dijo la vez pasada esto, y yo aquí les muestro por la palabra. Mire lo que está escrito aquí. Está escrito, pastor. Y yo tengo que decirle, vea, mi amado hermano, es que usted tiene que entender que una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que significa. Por eso es que el Señor dice que hay que escudriñar las Escrituras. Escudriñar es estudiar, escudriñar es investigar, escudriñar es aplicar un método de estudio que te facilite a ti la comprensión espiritual de la palabra de Dios. Además de orar, además de pedirle al Espíritu Santo que te dé iluminación y sabiduría, tú tienes que aprender a estudiar la Biblia. A su nombre. Y nosotros, como pastores, hemos enfatizado en el hecho que cada miembro de esta iglesia, Catedral Bíblica Rema Internacional, tiene que ser un discípulo de Jesucristo entendido, estudioso, atento de la palabra de Dios. Por eso aquí el mentor, el creyente que no estudia, que no se discipula en la palabra de Dios, no va a ningún Pereira. Te lo voy a decir. Ni en una nube, así sea que venga literal, te vas a ir al cielo. Tienes que hacerte un genuino discípulo de Jesucristo. La Biblia dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. Hechos 11:26. Note usted que dice con claridad. Note usted que dice con claridad, a los discípulos se les llamó cristianos. No dice al revés. ¿Cómo sería la frase si la decimos al revés? A los cristianos se les llamó discípulos. No, señor, así no es que dice. Porque es que un cristiano genuino, antes de ser reconocido, antes de ser calificado como cristiano verdadero, primero tiene que ser un discípulo de Jesucristo. Díganle amén, hermanos, si creen eso. ¿Ya estás matriculado en la carrera de la fe? ¿Ya estás haciendo el discipulado? Esto es importante, más importante de lo que creemos. Expliquemos entonces de qué se trata esto de que Él viene en una nube. Así como lo vieron irse, así vendrá en una nube. ¿Qué es lo que eso significa? Esta expresión aquí es simbólica porque lo sugiere el contexto. Es una expresión simbólica. Es una expresión retórica. Lo sugiere el contexto del pasaje. Pastor, ¿y qué es el contexto? El contexto del pasaje, gramaticalmente hablando, son las frases o versículos que están antes de esa expresión, o las frases o versículos que están después de esa expresión. A eso se le llama contexto. Y cuando uno está haciendo exégesis de un pasaje, cuando uno está interpretando un pasaje, hay un principio que dice que todo texto tiene un contexto. Porque si tú no tienes en cuenta que ese texto tiene un contexto, tú vas a terminar inventando un pretexto. O sea, si tú desconoces este principio de interpretación, tú vas a terminar inventando cualquier doctrina que se te venga a la mente, que se te venga a la imaginación. Y peor, vas a decir, es que está escrito, aquí está en la palabra. ¿Cómo me prueba usted lo contrario? Bueno, la Biblia dice, te voy a ilustrar esto. Esto me pasó una vez. Una persona de esta que le gusta cuestionar la enseñanza, le gusta cuestionar a su pastor, a su mentor espiritual, se me acercó y me dijo, mire, aquí dice la Biblia, mandamiento de Dios, no matarás. No matarás. Pregunta, ¿y por qué entonces Dios respaldó a Moisés
y a Josué para que cometieran genocidio con 10 países, 10 naciones que rodeaban, que formaban parte de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Si aquí dice, no matarás. Si yo no tuviera conocimiento de lo que es el contexto de un pasaje, si yo no tuviera conocimiento de lo que significa estudiar la etimología, la gramática de un vocablo, de una expresión, a mí ese personaje me hubiera ponchado. Y le tuve que decir, está escrito. Pero vea, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que significa. El texto no está hablando de que usted mate. El texto está hablando de que usted no asesine. Y una cosa es el asesinato y otra cosa es un homicidio no voluntario. Un homicidio doloso. En la misma ley mosaica está establecido que cuando una persona mataba accidentalmente a otra, había un sitio, una ciudad donde podía refugiarse para que no se tomara venganza ni retaliación contra esa persona. Se quedó callado, porque es que así que usted tiene que hacer, callar la boca de los ignorantes y los insensatos. Pero ¿cómo le vas a callar la boca? ¿Cómo le vas a tapar la boca si tú no estudias la Biblia? Vas a quedar ahí avergonzado, como un zapato. Es más, vas a quedar como un fanático. Mire, esta expresión nube no puede ser interpretada literalmente. Es una palabra, una expresión simbólica. ¿Qué es lo que indica? ¿Qué es lo que indica esta expresión? ¿Qué significa? El vocablo hebreo para nube es anán. Esta expresión sugiere que no es una nube literal o natural, sino un medio móvil de transporte. Éxodo 24, 15 al 16. No es una expresión literal, no debe entenderse así. Su significado nos apunta a un vocablo hebreo, anam, así se dice nube en hebreo, anam, y este vocablo se usa en otros pasajes de la Biblia relacionado más bien con una carroza, un medio de transporte, algo que te sirve a ti para movilizarte de un lado a otro. Jesús fue transportado con toda certeza en una carroza, en una merkabá, en una anam que le transportó de este mundo físico al mundo espiritual. Éxodo 24, 15 al 16. Vamos a leer ese pasaje que nos respalda cómo cuando José fue empoderado como el segundo dirigente principal de los egipcios, inmediatamente el rey, el faraón de Egipto, le dio a José un anillo y le dio una carroza real en donde él se transportó por todo Egipto diciéndole a todos los egipcios: yo soy el segundo al mando, y por si ustedes no se han dado cuenta, tengo el anillo del faraón y tengo también la carroza real del faraón, la que el faraón usaba para transportarse de un lugar a otro por todo el imperio. Escuchemos los pasajes. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ahí está, su segundo carro. ¿Carro de quién? El carro del faraón. El carro del faraón, la carroza real del faraón. Éxodo 24, 15 al 16. Vamos a leer también este texto. Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte. La gloria de Jehová posó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, él llamó a Moisés de dentro de la nube. Ahí está. Este es otro ejemplo que nos ilustra. Esto se llama analogía de las escrituras. Un pasaje interpreta a otro. Un pasaje de la Biblia explica a otro. Otro que no está muy claro, otro que está un poco oscuro de entender, entonces hay otro pasaje que lo explica. Ya te he mostrado 2.
Dice que Dios llamó a su siervo Moisés, lo llamó desde una nube para recibir los mandamientos, el pacto que Dios iba a hacer con su pueblo. Pero dice que él recibe el llamado, y no solo recibe el llamado, sino que él tenía que ser llevado desde el lugar donde estaba recibiendo el mensaje hasta donde estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y para llegar de aquí, de un lugar físico hasta la gloria de Dios, se necesita un medio de transporte, ¿sí o no? Se necesita un medio de transporte. Así que lo más seguro es que Dios le proveyó la carroza del rey, la carroza celestial. Súbete, siervo, porque vienes para acá y voy a hablar contigo y te voy a dar las tablas de la ley, el pacto que yo quiero hacer con mi pueblo. Tienes ahí otro ejemplo, otro texto, ¿ve? Otro texto que te demuestra que una nube no es literalmente una nube, sino que representa un medio de transporte. Y Dios tiene medios de transporte, ¿oyó? Dios los tiene. Continuamos. Amén, eso es otro ejemplo. Continuamos. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Este texto es del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Escuchemos. He aquí que viene con las nubes. Viene con las nubes, dice Juan. Fíjate que aquí no dice una. ¿Cómo está la expresión plural allí? Plural, ¿verdad? Dice nubes. Viene con las nubes. Ahí no dice viene con la nube. Viene con la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que son varios, mi hermano, varios carros. Él cuando venga por su iglesia no viene con un solo carro en donde él viene. Ahora te digo, hay otro pasaje del libro Apocalipsis donde dice que él viene montado en un caballo blanco. Eso está en Apocalipsis 19. Viene montado en un caballo blanco. Pues quítate de la mente la idea de que él viene en un caballo blanco. Porque los caballos, aunque eran usados como medios de transporte para las dignidades, para los reyes, sin embargo, cuando el Señor Jesús venga, no vendrá con 5.000, 6.000 años de atraso tecnológico. Él vendrá con la tecnología más superior, la que está allá en el cielo, porque los carros del cielo son superiores a los de aquí. ¿Entiende? Ya los japoneses inventaron una motocicleta, una moto que vuela. Un invento por ahí que salió en estos días, ya está a la venta, una motocicleta voladora. Entonces, si la ciencia aquí entre los hombres aumenta para crear aparatos como estos, ¿quién pensaría, hermano, una motocicleta que vuela? ¿No crees tú que allá en el cielo, donde está nuestro Dios, el que es sabio, el que da la ciencia a los hombres, el que da el entendimiento a los entendidos, Él no tendrá la tecnología más alta, la más superior, la más excelsa? Claro que la tiene, mi hermano. Así que este pasaje nos está hablando de que no viene solo en un solo carro, o viene en un caballo. Él viene en una carroza celestial, en una merkabah celestial. Sí, yo sé que esto le revienta la mente a más de uno, pero Dios le despierte. Dios le despierte a usted su limpio entendimiento y le haga entender la palabra de Dios de un modo espiritual, para que puedas acomodar lo espiritual a lo espiritual. Alabado sea Dios. Continuamos. El trono de Dios es móvil. Mira, el trono de Dios no es como los tronos de los reyes de la tierra, que una vez que se establecen en un lugar, de ahí no los mueve nadie. No, el trono de Dios se mueve por todo el universo, se mueve por todos los cielos que Él creó. El trono de Dios no es estático, es móvil. El trono de Dios es como una carroza también, desde la que Él legisla, desde la que Él reina. Así que el trono de Dios
aquí, ahora mismo entre nosotros. El asunto es que nosotros no lo vemos, porque está en una dimensión espiritual que es invisible a nuestros ojos. Continuamos. Los carros de Dios son móviles. Los carros de Dios son móviles. Los ángeles de Dios son dinámicos y móviles. Los ángeles de Dios son dinámicos y son móviles. Muchos de nosotros, muchos creyentes, han experimentado la gloriosa experiencia de ser llevados por un ángel de un sitio a otro. Yo les puedo decir, yo viví una experiencia como esa aquí en la ciudad de Valledupar, Colombia. Yo viví una experiencia como esa. A mí me llevó un ángel de un sitio a otro. Y después que yo viví esa experiencia, al día siguiente fue que yo entendí que había sido llevado por un ángel de Dios de un sitio a otro. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Las nubes son movibles. Las nubes son móviles. Se mueven. Las mismas nubes literales que usted conoce en el cielo, usted las ve que se mueven. No son estáticas. Entonces, definitivamente, esta expresión, nube, no podemos interpretarla literalmente. Se trata de un medio de transporte. Un medio de transporte que Dios nos va a proveer para llevarnos hasta su presencia. Tercero. Muy bien. Hermanos, el tiempo se nos acabó. Lastimosamente. Por lo menos yo siento que es un pesar que el tiempo se nos haya acabado. Pero yo les prometo que yo les voy a terminar esta disertación. No va a ser el próximo domingo, pero en una próxima ocasión que yo tenga la oportunidad, voy a terminarles esta disertación porque vale la pena. Hoy hemos aprendido que Dios nos va a llevar en lo mejor de sus carros. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que por eso te digo, asegura tu tiquete, porque a esos carros no se va a montar cualquier inmundo. Ahí se va a montar gente santa. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ser transportados al cielo para estar con el Señor. Y para eso debemos tener nuestro tiquete listo, asegurado. Para eso debemos estar atentos. Y más bien, en vez de estar pensando que por ahí viene un caballo, ¿verdad? O que por allí viene una nube, no, estemos más bien preparados, como dice el evangelista Lucas. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, póngase de pie, levante su cabeza hacia el cielo, porque nuestra redención está cerca. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy hemos aprendido. Haznos dignos, Señor, de ser arrebatados para estar contigo. Haznos dignos, que podamos estar listos. Yo quiero estar listo, Señor, para ese momento. Y te pido, Señor, que tú me ayudes a ser fiel, a caminar en rectitud, en obediencia, Señor, para no ser sorprendido, Señor, como si yo fuera un hijo de la noche. Soy hijo del día y me declaro así por la fe en tu palabra. Soy hijo del día, dígalo conmigo. Soy hijo del día, no de la noche. Soy hijo de la luz, no de las tinieblas. Y a los amigos que nos están escuchando a través de nuestras plataformas, este llamado es para ti, para que cuando Cristo venga te puedas ir con Él. Si tú quieres que Jesucristo sea tu Señor, si tú quieres tener al cielo como tu habitación, si tú quieres que el reino de Dios se acerque a tu vida, tienes que recibir al Rey. Él es el dueño de la flota, ¿oíste? Él es el dueño de la flota, es el Señor. Y a Él es que hay que pedirle para que tu nombre sea escrito ahí entre esos pasajeros. Ese listado de pasajeros se llama el libro de la vida. Dile al Señor, Señor, dígale, si usted no es de Cristo, usted quiere estar con Cristo, quiere estar en su reino, quiere ser arrebatado
por el Señor, con su iglesia. Dígale conmigo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Y te ruego, Señor, que escriban mi nombre en el libro de la vida. Por la fe, te recibo ahora como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador personal. Enséñame a serte fiel desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.